Hola, hola, buenas tardes para todos. Hoy los voy a estar acompañando en este podcast que llamo Aprendizaje Significativo. Mi nombre es Jennifer Ramírez Arizmendi, soy psicóloga en formación del Poli y este es otro de los temas que hacen parte del curso Aprender a Aprender. Bueno, entonces vamos a iniciar aprendizaje significativo. Voy a hablarles un poquito como de qué es para que entremos en contexto. Es muy importante recalcar que el aprendizaje significativo no es solo la simple conexión de la información nueva con la que ya existe, como en nuestra estructura cognitiva, ¿cierto? Por el contrario, es solo el aprendizaje mecánico el que es una simple conexión, ¿cierto? De hecho es algo arbitraria y no sustantiva. El aprendizaje significativo involucra la modificación y como la evolución de la nueva información, ¿cierto? Asimismo como la estructura cognitiva envuelta en el aprendizaje. Este aprendizaje significativo lo desarrollé desde el referente epistemológico de Ausubel, que distingue tres tipos de aprendizaje, ¿cierto? Entonces está el aprendizaje significativo de representaciones, el aprendizaje significativo de conceptos y el aprendizaje significativo de preposiciones. Voy a tocarles uno a uno para que nos quede pues como claridad de en qué consiste. El aprendizaje de representaciones es el aprendizaje más elemental, ¿cierto? Del cual dependen los demás tipos de aprendizaje. Este aprendizaje consiste en la atribución que le damos o el significado que le damos a determinados símbolos. Ausubel al respecto dice que ocurre cuando se iguala en significados símbolos arbitrarios con sus referentes, es decir, objetos con eventos, conceptos y así, y que significan para la persona cualquier significado al que sus referentes le aludan, es decir, como lo que nos enseñaron, ¿cierto? Ese es el significado que le vamos a dar a esa representación, a ese objeto o a ese concepto. Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, ¿cierto? Como por ejemplo el aprendizaje de la palabra pelota. Este aprendizaje ocurre cuando el significado de esa palabra pasa a representarse o se convierte como en un equivalente para la pelota que el niño está percibiendo en ese momento. Eh, Esto también significa que la misma cosa para él no se trata de una simple asociación entre un símbolo y un objeto, ¿cierto? Sino que el niño los relaciona de manera relativamente sustantiva y no arbitraria. Esto se da como una equivalencia representacional con los contenidos relevantes existentes en su estructura cognitiva, es decir, en la información que el niño ya tiene. Ahora viene el aprendizaje de conceptos. Los conceptos se definen, por ejemplo, o los define Usubel como objetos, como eventos, como situaciones o como propiedades de que poseen atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo o signo, ¿cierto? Esto parte de que podemos afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje de representaciones. Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos, ¿cierto? De la formación y de la asimilación. En la formación de conceptos, por ejemplo, los atributos de criterio o las características del concepto se adquieren a través de la experiencia directa. Es sucesiva en etapas de formación y pruebas de hipótesis, ¿cierto? Por ejemplo, si volvemos al ejemplo anterior, podemos decir que el niño adquiere el significado genérico de la palabra pelota. Ese símbolo siempre también
como significante para el concepto cultural pelota, ¿cierto? Sirve también como para eso. Y en este caso se establece como una especie de equivalencia entre el símbolo y sus atributos de criterios comunes. Bueno, de allí, por ejemplo, que los niños aprendan el concepto de pelota a través de varios encuentros con su pelota o con las de otros niños. Ahora bien, el aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida de que el niño amplía su vocabulario, ¿cierto? Pues los atributos del criterio de los conceptos se pueden definir usando las combinaciones disponibles, las que tiene el niño pues como en la estructura cognitiva, y por eso el niño podrá distinguir distintos colores, distintos tamaños, también podrá afirmar de que se trata de una pelota cuando la vea en otro, como en otro momento. Seguido de esto viene el aprendizaje de proposiciones, ¿cierto? Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que representan las palabras, ya sean palabras combinadas o aisladas, ¿cierto? Esto se da porque exige captar el significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. ¿Esto qué quiere decir? Que el aprendizaje de proposiciones implica la combinación y la relación de varias palabras. Cada una de estas palabras constituye un referente unitario, ¿cierto? Luego de que se combinan estas palabras, de tal forma se crea como la idea resultante, que es la más simple, que es como la más simple suma de los significados de las palabras componentes individuales, ¿cierto? Es como la unión de todas esas palabras. Y esto lo que hace es que produce un nuevo significado que es asimilado a la estructura cognitiva. ¿Cómo así, Jennifer? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que una proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente como una declaración que posee significado denotativo o connotativo, cargada de los conceptos involucrados, ¿cierto? Interactúa con las ideas relevantes ya establecidas en la estructura cognitiva, y de esa interacción surgen los significados de la nueva proposición, ¿cierto? Entonces aquí le hablaba como de un significado denotativo. Bueno, ¿eso qué es? Son las características evocadas al oír los conceptos, ¿cierto? Esas son las denotativas, y las connotativas son aquellas características que están cargadas como de emoción, de una actitud o una idiosincrasia provocada por el concepto, ¿cierto? Es como lo que me genera ese concepto. Bueno, chicos, con esto hago pues, era un breve abrebocas de lo que es el aprendizaje significativo. Muchas gracias, recuerde que lo encuentren en el curso Aprender a Aprender, y espero que estén muy bien, que esto sí sea de mucha ayuda para ustedes.